El fundamentalismo ideológico se refiere a cuando la ideología realmente convence a las personas de que el mundo consiste en una lucha entre el bien y el mal. Otros estados tienden a ser vistos como enemigos, no por lo que han hecho en el sistema internacional, sino basándose en la identidad política que se les ha asignado. De manera similar, nos consideramos inherentemente buenos, no como una evaluación de lo que objetivamente hemos hecho en el sistema internacional, sino por la identidad política que también nos hemos asignado a nosotros mismos. El padrino de la teoría política neorrealista, Kenneth Waltz, observó que las democracias occidentales tenían una inclinación hacia el fundamentalismo ideológico. Como escribió, continúa Waltz, los estados democráticos también tienden a considerar a los estados no democráticos como malos, aparte de lo que hacen, simplemente porque no son democráticos. Así que no solo se ve al mundo como dividido entre el bien y el mal, sino que, de hecho, este bien contra el mal se convierte en una razón para la guerra en sí misma. Es decir, las democracias creen que son más pacíficas y no inician guerras. Por lo tanto, la difusión de las democracias se convierte en una estrategia de seguridad. De hecho, las democracias son tan pacíficas que justifican la guerra contra las no democracias para hacerlas más democráticas como una estrategia para hacer el mundo más pacífico. Así que, nuevamente, la paz deriva de los buenos, es decir, las democracias, derrotando a los malos. Y esto es también cuando ves el nacimiento de las guerras de la democracia, como señaló Kenneth Waltz. Ahora bien, esta tendencia de bien contra mal en el fundamentalismo ideológico está hasta cierto punto incrustada en la naturaleza humana. Como los seres humanos son animales sociales, nos hemos organizado en grupos durante miles de años para obtener seguridad y significado. Instintivamente nos organizamos en un grupo interno, es decir, nosotros frente al grupo externo, es decir, el otro. El grupo externo es lo opuesto al nuestro, y también reafirma nuestra propia identidad. Así que solo podemos identificarnos, por ejemplo, como blancos, si hay un negro, solo como occidente, si hay un oriente, y solo como democráticos si hay un autoritario. Y nuevamente, solo buenos si realmente hay maldad. Entonces, el grupo interno, nosotros, se moviliza y la solidaridad del grupo se asegura impulsando narrativas de bien contra mal. Durante tiempos de paz, se permite al individuo alejarse un poco del grupo. Incluso humanizamos a nuestros adversarios hasta cierto punto. Sin embargo, en tiempos de conflicto, instintivamente nos replegamos en el grupo por seguridad. Cualquier individuo que se desvíe del grupo y trate de entender al grupo externo, sería entonces visto con sospecha e incluso castigado. Nuevamente, bajo amenazas, el individuo busca solidaridad y seguridad en el grupo. Ahora bien, esto está nuevamente incorporado en la naturaleza humana, pero la ideología lo amplifica. Es decir, exageramos lo que nos une con los aliados y exageramos nuestras diferencias con nuestros oponentes. Ahora, ¿por qué importa el fundamentalismo ideológico? Se dice que el sistema internacional está definido por la anarquía internacional, lo que significa que no hay un centro de poder que monopolice el uso de la fuerza. El punto de partida en la seguridad internacional es, por lo tanto, la competencia de seguridad. Cada estado debe armarse para estar seguro, pero la seguridad para uno a menudo se convierte en inseguridad para otros. Por eso, el principio de seguridad indivisible siempre ha sido clave, es decir, buscar elevar la propia seguridad no a expensas de otros. Ahora, el tomador de decisiones racional reconoce, por lo tanto, que más armas no siempre resultan en más seguridad. Más bien, la competencia de seguridad debería mitigarse, y a menudo el armamento simplemente aumentaría la inseguridad. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Bueno, un buen primer paso sería el entendimiento mutuo y la construcción de confianza, ponerse en el lugar del oponente para reducir las preocupaciones de seguridad mutuas.
Sin embargo, en Occidente hemos perdido en gran medida esta capacidad. Ya no discutimos las preocupaciones de seguridad de nuestros oponentes, ya sea China, Rusia, Irán u otros. Cualquier intento de entender podría interpretarse como simpatía, incluso traición. Esto es un problema porque solo mirar cómo nuestros oponentes nos amenazan cuenta solo la mitad de la historia. Un análisis tan limitado socava nuestra seguridad porque no podemos mitigar la amenaza de seguridad que representamos para otros. Si no podemos hacer esto, entonces solo nos queda la disuasión y derrotar a nuestros adversarios. Ahora, esto obviamente suena muy familiar, porque a esto se han reducido las discusiones sobre seguridad. Y hemos terminado en una situación muy absurda, ya que constantemente amenazamos a otros estados e incluso atacamos a otros estados. Interferimos en sus asuntos internos, derrocamos sus gobiernos, invadimos, ocupamos, balcanizamos, expandimos bloques militares y desplegamos sistemas de armas ofensivas. Sin embargo, sugerir que otros podrían considerarnos una amenaza nuevamente se recibe con sospecha. Mientras tanto, siempre se asume que nuestros oponentes están impulsados por intenciones malvadas, porque sus acciones nunca son una respuesta a nada de lo que hemos hecho. Sus acciones se consideran agresivas y siempre ocurren en un vacío debido a su naturaleza beligerante. Ahora, con tal mentalidad, es casi imposible reducir la competencia en seguridad. En 1982, el renombrado diplomático estadounidense George Kennan escribió una advertencia contra lo que yo consideraría fundamentalismo ideológico. George Kennan escribió en 1982, cito, "Encuentro la visión de la Unión Soviética que prevalece hoy en grandes partes de nuestros establecimientos gubernamentales y periodísticos, tan extrema, tan subjetiva, tan alejada de lo que cualquier examen sobrio de la realidad externa revelaría, que no solo es ineficaz, sino que es peligrosa como guía para la acción política. Esta interminable serie de distorsiones y simplificaciones excesivas, esta deshumanización sistemática del liderazgo de otro gran país, esta exageración rutinaria de las capacidades militares de Moscú y de la supuesta inequidad de las intenciones soviéticas". Al año siguiente, en 1983, la OTAN lanzó su ejercicio militar Able Archer. Esto llevó a la Unión Soviética a creer que estaban bajo ataque, y casi se desencadenó una guerra nuclear. En este punto, el presidente Reagan hizo una sorprendente realización, y escribió en su biografía, cito, "3 años me han enseñado algo sorprendente sobre los rusos. Muchas personas en la cima de la jerarquía soviética tenían un miedo genuino de América y los estadounidenses". Continúa. "Siempre había sentido que por nuestros actos debía quedar claro que los estadounidenses eran un pueblo moral, que desde el nacimiento de nuestra nación siempre había usado nuestro poder solo como una fuerza para el bien en el mundo". Así que sí, esto puede parecer absurdo, que Reagan no reconociera que la Unión Soviética, el principal enemigo de los Estados Unidos, contra el cual estaba librando una guerra fría, realmente considerara a los Estados Unidos una amenaza. Sin embargo, ¿qué ha cambiado en la actualidad? Seguimos sufriendo del mismo fundamentalismo ideológico contra el que George Kennan advirtió. ¿Dónde está hoy la capacidad de evaluarnos a nosotros mismos, de ponernos en el lugar de nuestros oponentes? Después de la Guerra Fría, Estados Unidos persiguió una paz hegemónica en el mundo, que fue legitimada por sus valores democráticos liberales. Es decir, el expansionismo de la OTAN se convirtió en una manifestación de esto. La OTAN, por lo tanto, también se considera una fuerza para el bien, y por lo tanto no puede entender por qué alguna potencia la consideraría una amenaza, incluso cuando el bloque militar expresa el objetivo de seguridad a través de la dominación al expandirse e incluso invadir otros países. Sugerir que Rusia tiene temores legítimos de la OTAN se descarta como paranoia. De hecho, el argumento es que Rusia debería dar la bienvenida a la OTAN acercándose a sus fronteras porque esto traerá paz y estabilidad.
Y de hecho, China también debería estar feliz de que Estados Unidos garantice la libertad de navegación a lo largo de su costa. También vemos la misma retórica cuando el presidente Bush advirtió contra los malhechores o el eje del mal. En ese caso, que nos odian por nuestras libertades. Así que no nos odian por algo malo que hayamos hecho, sino que nos odian porque somos tan buenos. Así que vemos que con el fundamentalismo ideológico hay una tendencia común a construir narrativas para apoyar esta batalla del bien contra el mal. La explicación más común para cualquiera de las reacciones de Rusia a la expansión de la OTAN es descartarla simplemente como un obstáculo para sus planes de restaurar la Unión Soviética. La evidencia más común proporcionada para el deseo de Putin de restaurar la Unión Soviética es que Putin cree que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor tragedia del siglo XX, aparentemente sin necesidad de contexto, ya que esta cita ha sido utilizada repetidamente, probablemente cientos de veces, tanto por políticos como por periodistas, para explicar por qué los rusos están realmente preocupados por la expansión de la OTAN. Ahora podemos ir al sitio web del gobierno ruso y leer el discurso, ya que en realidad no se refiere al mayor desastre geopolítico, sino a un gran desastre geopolítico. A major geopolitical disaster. So here's the quote from the speech. Aquí está la cita del discurso. Debemos reconocer que el colapso de la Unión Soviética fue un gran desastre geopolítico del siglo. En cuanto a la nación rusa, se convirtió en un verdadero trauma. Decenas de millones de nuestros conciudadanos y compatriotas se encontraron fuera del territorio ruso. Además, la epidemia de desintegración infectó a la propia Rusia. Los ahorros individuales se depreciaron y los viejos ideales fueron destruidos. Muchas instituciones fueron disueltas o reformadas descuidadamente. La intervención terrorista y la capitulación de Kosovo que siguió dañaron la integridad del país. Grupos oligárquicos que poseían control absoluto sobre los canales de información servían exclusivamente a sus propios intereses corporativos. Served exclusively their own corporate interests. Mass poverty began to be seen as the norm, and all of La pobreza masiva comenzó a ser vista como la norma, y todo esto estaba ocurriendo en el contexto de una dramática recesión económica, finanzas inestables y la parálisis de la esfera social. Así que esto parece un contexto importante, que siempre falta por una muy buena razón. ¿Y cuál es la premisa aquí? Bueno, más tarde se le pidió a Putin que elaborara sobre sus comentarios, y él dijo, cualquiera que no lamente la desaparición de la Unión Soviética no tiene corazón. Cualquiera que quiera que se restaure no tiene cerebro. Obviamente, el discurso de Putin, que se presenta como evidencia clave para apoyar la narrativa del deseo de Rusia de restaurar la Unión Soviética, es, bueno, llamémoslo una forma deshonesta de presentar las intenciones del discurso. El fundamentalismo ideológico no solo apoya narrativas, sino que también incentiva el desarrollo de un nuevo lenguaje compuesto por términos binarios simplistas para reflejar la lucha del bien contra el mal, o para otorgar o negar legitimidad. Ahora, nuestros intereses se enmarcan como el avance de buenos valores, mientras que los intereses ilegítimos de nuestros adversarios representan lo opuesto. Es decir, en la competencia por el dominio durante la Guerra Fría, Estados Unidos era el líder del mundo libre, mientras que Minsk fue un imperio maligno. Después de la Guerra Fría, Estados Unidos enmarcó a sus adversarios como fuerza del mal, mientras que luchó por la libertad. Estados Unidos intentó reemplazar a Rusia como proveedor de energía para Europa, y esto se presentó como una forma de contrarrestar el arma energética rusa, y en su lugar, difundir el gas de la libertad de América y las moléculas de la libertad estadounidense. Así que, nuevamente, ambos lados querían lo mismo, pero al enmarcarlo como el bien contra el mal, ni siquiera es comparable. George Orwell se refirió a la neolengua, la creación de un nuevo lenguaje que hace casi imposible expresar o incluso pensar algo en oposición.
Así que vemos la diplomacia de cañonero como la intimidación de otros estados que ahora es libertad de navegación. Ya no buscamos dominar e imponer nuestra voluntad, buscamos negociar desde una posición de fuerza. No hacemos tortura, tenemos técnicas de interrogatorio mejoradas. No hacemos subversión, promovemos la democracia. No apoyamos golpes de Estado, apoyamos revoluciones democráticas. Ya no invadimos países, realizamos intervenciones humanitarias y no expandimos un bloque militar que vuelve a dividir el continente. En cambio, tenemos la integración europea. La UE no tiene una política para establecer una esfera de influencia. No, tiene una política para establecer un anillo de estados amigos y bien gobernados. Durante la guerra de Ucrania, se organizó una cumbre de paz en Suiza, entre otros lugares, donde el objetivo declarado era movilizar apoyo para Ucrania. En la reunión, el presidente de Polonia pidió descolonizar Rusia y dividirla en 200 estados. A esto se le llamó una cumbre de paz. Aunque no invitamos al lado opuesto, es decir, a los rusos, no discutimos sus preocupaciones de seguridad, y ni siquiera discutimos un alto el fuego o la paz en absoluto. Este es el peligro del fundamentalismo ideológico. Nos atrapamos en narrativas y lenguajes que criminalizan la diplomacia y la paz, y solo vemos la confrontación y la derrota de los adversarios como la solución. Como señaló una vez Raymond Aron, la diplomacia idealista se desliza con demasiada frecuencia hacia el fanatismo. Divide a los estados en buenos y malos, en amantes de la paz y belicosos. Imagina una paz permanente mediante el castigo de los últimos y el triunfo de los primeros. El idealista, creyendo que ha roto con la política de poder, exagera sus crímenes.